Hola, bienvenidos al canal. Se acercan las vacaciones de verano y en este episodio quiero mostrarles las principales tareas que hago antes de irme, para dejar el huerto preparado y funcionando durante mi ausencia. Lo primero que quiero atender es el mantenimiento de los frutales. Para ello toca retirar los plásticos que pusimos el año pasado alrededor del tronco, revisar cómo están y cortar los chupones. Antes de empezar, limpio bien las herramientas. Y mira qué chupones tan grandes tiene este limonero. Cuando los cortes son así de gruesos, siempre aplico crema cicatrizante para proteger la herida. Lo ideal sería aprovechar y limpiar la base del árbol, quitar las malas hierbas y aplicar fertilizante a todos los frutales. Pero no me va a dar tiempo antes de irme de vacaciones. Lo que sí haré es cortar todos los chupones. Y bueno, no los voy a aburrir mostrándoles el proceso en cada árbol porque son 38 en total, así que no tiene sentido pasar minutos viendo lo mismo una y otra vez. Como siempre toca hacer un poco de desbroce. Las malas hierbas crecen muchísimo y muy rápido en esta época del año. También aplicaremos tratamientos preventivos en las plantas del huerto y en los frutales. Yo intento intercalar aplicaciones cada 3 días, alternando solución de cobre y otra solución de aceite de neem y jabón potásico, sobre todo en las tomateras que se enferman con facilidad. Como no están bajo el invernadero, son más susceptibles a hongos, así que hay que estar encima tanto para prevenir como para controlar. Esta misma semana he hecho varios rociados porque ya veo algunas hojas enfermas. Otra tarea importante es acolchar el área del maíz con paja para mantener la humedad en caso de que no llueva mientras estamos fuera. En esta época del año es muy común ver en los prados los rollos de siega que se hacen para alimentar el ganado en invierno. El prado se deja crecer, se corta cuando está en su punto máximo de valor nutritivo y luego se empaca. Nuestro vecino nos dejó el resto de siega que no usó porque sabe que yo la aprovecho en el huerto y la voy a utilizar para acolchar esas zonas donde cuesta mucho mantener las adventicias controladas. Esta siega está bastante seca, lo que facilita el manejo y la aplicación. Aplicar una capa gruesa de siega como acolchado en los pasillos del huerto mejora la tierra, retiene la humedad y en los días de lluvia evita que se forme el barro, manteniendo los caminos limpios. El acolchado, además de ser muy eficiente para mantener las hierbas a raya, deja una apariencia agradable, hasta estética diría yo. También me dio para aplicar un poco en el cercado, en la parte exterior del huerto, donde crecen mucho las ortigas. Otra de las tareas que quiero asegurar terminar antes de irnos es cosechar la mayor parte de los frutos maduros o a punto de madurar. No quiero volver y encontrar que se ha perdido parte de la producción por no haber cosechado, procesado y almacenado a tiempo. No sé si recuerdan que en capítulos anteriores cosechamos patatas, pero dejamos algunas en bolsas para ver si crecían un poco más. Bueno, estas 3 bolsas que quedaban las vuelco ahora en este bancal donde tengo espacio para añadir un poco más de tierra.
Las patatas que dejamos un tiempo extra en bolsas crecieron un poco más, pero no tanto como yo esperaba, y además salieron muy poquitas. Las cebollas dulces que saqué hace unos días del bancal, las dejo aquí secando dentro del garaje, igual que hicimos con las cebollas rojas. Las plantas de pepinos están produciendo muchísimo. Llevamos cosechando pepinos desde finales de junio. Con tanta abundancia, hemos comido pepinos en ensalada casi todos los días, los hemos puesto en zumos y también hemos hecho pickles, cuya receta compartiré más adelante en un video corto. Las berenjenas están dando muy bien este año. Aquí tengo 2 o 3 que puedo cosechar ahora, y las otras están todavía muy pequeñas, pero para cuando vuelva seguro que estarán listas para cosechar. Los pimientos apenas están empezando a salir, pero los planté muy tarde. Solo con el tiempo veremos si tendremos buena cosecha este año. Tengo unas tomateras jóvenes que planté hace pocas semanas y están creciendo muy rápido. Voy a aprovechar este tronco caído para cortar unas ramas que me sirvan de tutor, porque no quiero encontrarme con que se han doblado o roto mientras estoy fuera. También aprovecho para limpiar un poco y quitar los chupones y las ramas más bajas para que no estén en contacto con la tierra. Ya de vuelta en la cocina, con los frutos cosechados, toca lavarlos, pesarlos y procesarlos. Este año estoy llevando un registro de los costes y de la producción, para hacerme una idea de beneficio real de tener un huerto en casa. Yo ya puedo adelantar que el beneficio será más emocional que económico. Quiero decir, la satisfacción de pasar tiempo en contacto con la naturaleza y también de cocinar con alimentos frescos y sanos. Pero quién sabe, quizás me lleve una sorpresa y resulta que tiene más ventajas de la que yo pienso. Eso lo veremos al final de la temporada. Lo que no consumimos esta semana se procesa, se conserva o se congela para más adelante. Y bueno, con todo preparado en el huerto, ahora sí podemos desconectar unos días. Espero que ustedes también estén aprovechando y disfrutando de este verano. Hasta pronto.